Bueno, sean bienvenidos a una clase más, una tutoría más del grupo básico 2 de inglés en línea. Antes de comenzar, solo necesito que vean sus avances. Sus avances desde la semana pasada a esta semana no han sido muchos. Entonces, todavía van algunos que van bajos. Hasta el momento, solo Marjorie va por la unidad número 5. El día de hoy activé exámenes. Algunos alumnos que ya completaron unidad 4, entonces ellos ya tienen activo el examen de medio curso. Pero quiero que vean los demás que igual bueno, las disculpas del caso ahí. Bueno, quiero que vean los demás, a los que van entre unidad 4, un poquito más avanzadito, a ellos yo ya les completo, bueno, ya les asigné exámenes, pero no sé qué está pasando con estos estudiantes que apenas todavía siguen en unidad número 1. Yo les envié un mensaje de recordatorio. Se los envía a todos, ¿ok? Se los envía a todos de manera privada, un mensaje de recordatorio, que cuántos días nos quedaban exactamente para terminar el curso. Entonces, algunos hicieron caso al llamado, o sea, algunos tomaron a bien pues el llamado y decidieron avanzar, son los que van por unidad 4, otros unidad 5, así. Pero no entiendo qué pasa con estos estudiantes que aún van en unidad número 1, ¿ok? No entiendo qué pasa con estos estudiantes. Recordar, ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Si ustedes se lo proponen en 3 días, ustedes podrían terminar las 8 unidades, pero no sería lo correcto como hacer todo tan rápido. Entonces ustedes no se van a tomar el tiempo de entender los temas. Entonces, ese no es el punto no es que al final todos en la última semana van a poder completarlo, ¿verdad? El punto es de que ustedes trabajen a su ritmo, no tan rápido, o sea, trabajar a un ritmo en el que ustedes también logren comprender la información, logren comprender los ejercicios, los temas que vienen en la plataforma. Entonces, recuerden, no solamente ustedes van a tener que completar las 8 unidades, también tienen que completar los exámenes. Entonces, y el examen de medio curso ya de básico 2 es diferente al de básico 1, vienen con temas un poquito más avanzados, pues ya estamos en básico 2, ¿verdad? Entonces, solamente me gustaría que no me dejen tan abandonada la plataforma para los que están viendo esta reunión, que no me la dejen tan abandonada. Igual el curso lo terminamos, déjenme, ya les voy a dar la fecha exacta porque acá tengo la programación. Bueno, la programación yo se las envié también. El curso nosotros lo terminamos déjeme que está cargando aquí rapidito, vamos a ver. El 11, el curso lo terminamos el 11, las tutorías el 11, entonces tenemos hasta el 13 a más tardar para terminar el curso. 13 de noviembre. ¿Cuánto falta para el 13 de noviembre? Ya es poco. Entonces, no sé, pues que quisiera que pongámonos a organizar el tiempo para que los que van atrasaditos puedan avanzar. Puedan avanzar. 16 días nos quedan, ¿ok? 16 días nos quedan para finalizar curso. Entonces, en esos 16 días ustedes tendrían que terminar las 8 unidades
en esos 16 días tendrían que aprobar el examen de medio curso y el examen final. Entonces solamente es lo que les pido, solo organizar su tiempo en esos 16 días, poder organizar su tiempo en esos 16 días para lograr terminar las 8 unidades, para que yo les pueda activar el examen de medio curso y el examen final. ¿Ok? El día que bueno, ahora en la tarde que volví a activar algunos exámenes, vi que Jonathan todavía no había comenzado unidad 4, creo que comenzando la iba y ya avanzó más, ya va un 90%. Entonces, por eso les digo, solo necesitamos un poco de organización en esos días para poder terminar exactos, ¿verdad? 13 de noviembre se cierra el curso, 13 de noviembre. El 11 nosotros terminamos tutorías, el 13 de noviembre se termina el curso, ¿ok? El 13 se cierra ya el curso. Entonces, el que esté viendo esta reunión, el que tal vez no puede estar aquí, pero va abajo de la unidad 4, abajo de la unidad 3, por favor, ¿verdad? Vamos a poner a organizarnos y tratar de avanzar en la plataforma. Bueno, ahora que ya hablé con ustedes sobre este caso, vamos a comenzar la clase. La clase del día de hoy. Bueno, solo tengo a 3 que están presentes en la reunión. No sé, los demás tienen que dejar su nombre completo. Solo 3 han anotado ahí. Ok. ¿De qué se trata el tema del día de hoy? En la clase pasada, bueno, la semana pasada, ustedes, bueno, yo les estuve explicando acerca de los verbos regulares. ¿Ok? Verbos regulares en el pasado simple. Ahora vamos a ver los verbos irregulares del pasado simple, ¿ok? Y vamos a ver también unas reglas para formar preguntas. Preguntas en el pasado simple. Los verbos irregulares no traen unas reglas en específico que hay que seguir y ya van a ver por qué, ¿ok? Ese cuadro es un pequeño review of regular verb spelling rules, ¿ok? Es un pequeño retroalimentación de las reglas de escritura de los verbos regulares. Entonces, los verbos regulares son los que siempre van a terminar en ed, ¿ok? No matter what, no importa qué palabra sea, siendo un verbo regular, siempre va a terminar en una ed. Por ejemplo, ok. Tenemos acá, vamos a hacer un pequeño review, solo es para que los verbos que terminen en verbs ending in add only D, ok. Verbos terminados en agregamos solamente D. Lived, cared, died, dated, shared, ok. Los verbos que terminen en Y, vamos a cambiar la Y por la I y agregar ED. Dried, cried, fried, married, spied. Don't change the Y to I, just add ed. Hay algunos verbos que no vamos a cambiarlos, no vamos a cambiarle nada, aunque terminen en Y, ¿verdad? Solamente le vamos a agregar ed, como es el verbo pray, que es rezar, el verbo play, que es jugar, state, que es permanecer, y destroy, ¿ok? Que es destruir. Entonces, a esos verbos no le vamos a cambiar nada y le vamos a agregar ed. Entonces, aquí está también la regla del CVC, del consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. A este, ¿qué pasa? Cuando lleva consonante, vocal, consonante, el verbo, le vamos a doblar la última consonante y le vamos a agregar ed, como en el caso de stop, que es parar, rob, robar. Tenemos el verbo love y tenemos el verbo nape, ¿ok? Estos son nuevos. Estos son nuevos. Recuerden que los verbos
indican acciones, ¿ok? Los verbos indican acciones. Entonces, tenemos stop, que es parar, le agregamos ed, rob, robar. Tenemos el verbo también lob, que es como lanzar o tirar por alto. Y tenemos el verbo nap, sin pasarlo al pasado, ¿verdad? Nap es dormir, ¿ok? Tenemos en el verbo como es dormir siestas. Dormir una siesta no es ya dormir que ustedes se van a acostar, ¿verdad? Es como tomar una pequeña siesta. No hubiera recuperación. Tenemos también, No, ya no hubiera recuperación. Yo, ya tiraron, ya terminamos contigo. ok, tenemos también, dice que no vamos a doblar la última letra a los verbos que terminen en W, X y ED. Que no nos vamos a centrar mucho en eso porque es un review. Would, mix, drinks, would. Tenemos los verbos two syllables and the second is to stress double the final consonant and add ed. Los verbos de dos sílabas. Okay. Cuando los verbos de dos sílabas, la segunda sílaba es estresada o tiene esa entonación de voz, hay que doblar la última consonante solo, ¿sí? La última sílaba tiene ese estrés. Doblamos la consonante en la última y le agregamos ed. Entonces aquí están unos ejemplos. Y tenemos son verbos de dos sílabas, pero la segunda sílaba no tiene la entonación de voz. Cuando no la tiene, no vamos a doblar la última letra y solamente vamos a agregar ed. Entonces, estas fueron las reglas que a ustedes se les explicó en la clase del viernes de los verbos regulares. Ahora, ven que aquí sí hay que seguir ciertas reglas para poder convertir estos verbos regulares al pasado y todos terminan en ed, ¿ok? No importa qué regla apliquemos, todas van a terminar en ed. Son los verbos regulares. Ahora, ¿qué pasa con los irregulares? Los irregulares cambian, ¿ok? Cambian de inside spelling, cambian la escritura, ¿ok? Tenemos el verbo bring, ¿ok? El verbo bring en pasado sería brought, ¿ok? Brought. Les puse ahí a la par la pronunciación para aquellos que ustedes sientan que están un poco complicados, ¿ok? Tenemos bring, que es traer, brought, que es trajo, ¿ok? Tenemos take, que es tomar, took, tomó. Tenemos el verbo ring. Este verbo es, lo tomamos como verbo y puede tomarse como nombre, ¿ok? Como verbo y como nombre. Pero como verbo lo tomamos como sonar, como sonó, ¿ok? Suena, sonó, ring, rang. Tenemos el verbo sing, que es cantar. En pasado sería sang, ¿ok? Tenemos este acá, sang. Tenemos el verbo sting, ¿ok? Sting es picar, ¿ok? Picar. Y como verbo lo podríamos utilizar, perdón, como nombre lo podríamos utilizar como picadura. Pero como verbo, o sea, una acción sería picar. Sting, stung. Tenemos el verbo buy, que es comprar. Y tenemos el verbo bought, que es compró. ¿Ok? Tenemos el verbo paid, que es pagar. Paid, pagó. También tenemos el verbo give y en pasado sería gave, dar, dio. Tenemos el verbo get y en pasado sería got. Get es obtener y got sería obtuvo, ¿ok? Get, got. Tenemos el verbo eat, comer. Y si yo quiero decir que yo comí, o sea, ya en pasado quiero expresar esa acción, utilizaría ate, ¿ok? I ate
3 sandwiches. Yo me comí 3 sándwiches. ¿Ok? Ya estoy utilizando los verbos en pasado para dar información acerca de una acción que ya realicé. Tenemos el verbo bite, que es morder, y tenemos el verbo beat, mordió. Drink, beber, drank sería en pasado. Tenemos el verbo make, ¿ok? Y tenemos en pasado made. ¿Qué significa el verbo make y made? El verbo make es hacer, ¿ok? Hacer en presente make, hacer en pasado o hizo made. Tenemos el verbo sit y en pasado sería sat, ¿ok? Que es sentarse, ese verbo. Tenemos el verbo draw, que es dibujar, draw. Drew sería en pasado. Tenemos el verbo cut. En estos casos hay unos que en presente y pasado no cambian. Cut and put. Cut, put, ¿ok? Esos verbos ustedes se van a encontrar con algunos que no cambian. Es lo mismo. Cut es cortar, ¿ok? Y en presente y en pasado utilizamos siempre el could. Y tenemos el verbo put, que es poner, ¿ok? Put y put es igual, presente, pasado. Solamente indicaríamos la acción, ¿verdad? De qué acción estamos hablando. Y tenemos el verbo write, que es escribir. En pasado ese verbo sería wrote. Tenemos el verbo send, ¿ok? Que es enviar, ese verbo, enviar. Si quiero decir que yo envié una carta, sería I sent, porque ya estoy hablando en pasado. Sent a letter. Yo envié una carta. Y tenemos por acá el verbo feel, ¿ok? En pasado sería felt, con una T. ¿Ok? Como verbo es sentir. Feel, felt. Tenemos el verbo pet, que es como acariciar, ¿ok? El verbo de acariciar o mimar. Entonces tenemos el verbo pet, que es acariciar, y en pasado, si quiero expresar esa acción de acariciar, utilizo el mismo, pet. Tenemos el verbo say, S-A-Y, say, es decir, y en pasado sería said, con una D. Tenemos el verbo have, que es tener, y en pasado sería had. Tenemos el verbo teach, que es enseñar, y tenemos el verbo taught, que es enseñó o enseñé, depende de qué sujeto le pongamos a la oración. Taught, teach, taught. Y tenemos el verbo become. Tenemos el verbo become, que es como convertirse, become. Y tenemos en pasado became, se convirtió. I became a teacher, me convertí en una maestra. Tenemos el verbo break and broke, ¿ok? Break, romper, ¿ok? El verbo romper, break en presente. El verbo romper, el verbo romper en pasado sería broke. Tenemos el verbo build, ¿ok? Ese verbo significa construir. Y el verbo build con una T es construyó. Tenemos el verbo catch, ¿ok? Y en pasado sería caught. El verbo catch es en presente significa atrapar y en pasado atrapó o atrapé, caught. Y aquí tenemos otro. Tenemos el verbo go, que es ir en presente y en pasado sería went. Tenemos el verbo fly, que es volar, en pasado sería flew. Tenemos el verbo ride, en pasado sería rode. Si ven esos, algunos cambian unas palabritas, una letrita o unas dos letras y hay otros que cambian por completo, ¿verdad? Ride es montar, rode
en pasado. Drive, manejar. Y manejar en pasado sería drove. Yo manejé. I drove my dad's car. Manejé el carro de mi papá. Tenemos el verbo run, que es correr. Y ran, correr en pasado. Tenemos el verbo leave, que es irse. Y tenemos el verbo left en pasado. Entonces, si ustedes ven, no les he explicado ninguna regla, ¿verdad? ¿Por qué? No hay ninguna regla que seguir para que ustedes se puedan aprender, o sea, para que ustedes puedan saber cuál va con cuál. Entonces, ¿qué es lo que juega acá? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Todo esto, todos los verbos irregulares, todos ellos, si ustedes quieren ponerlos en práctica, ustedes quieren utilizar, porque muchos verbos, ustedes van a querer utilizar verbos en oraciones, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes quieren decir que ustedes volaron de un país a España, sería I flew to Spain the last month. Yo volé a España el mes pasado. Entonces, ustedes no van a utilizar verbos regulares para explicar, ¿verdad? O para ustedes decirle a alguien más sobre acciones que ustedes han hecho. Entonces, pero ¿cómo ponerlos en práctica? Eso es más que todo memorización. ¿Ok? Los verbos regulares a los que se le agregan ed es ya un poquito de práctica, ¿verdad? Es un poquito de práctica al saber utilizar las reglas, pero ya los verbos irregulares que cambian la escritura, o sea, el spelling, en estos es más de memorizarlo, ¿ok? Ustedes en internet pueden encontrar una lista de verbos irregulares y ahí vienen todos. Entonces, si ustedes quieren utilizar estos verbos irregulares en pasado, ustedes tienen que aprenderse estos verbos, memorizar los verbos. Aquí no hay como una regla específica a seguir. No hay como decir, bueno, si yo digo fly en español volar, porque termina en tal letra, tengo que cambiarlo. No, entonces ya está así, ya se ha establecido que es fly en flew. Entonces eso no se puede cambiar, no hay una regla del decir que por qué cambia de fly a flew. Son palabras ya establecidas en el inglés. Entonces no sé si hay alguna pregunta sobre los verbos irregulares. Hello. Pues no, bueno, he aprendido así como que un poquito a conocerlos. Ajá, y creo que es cuestión así como que usted dice, ¿va? Que hay que diferenciarlos, que unos pues en pasado se les agrega ed y los otros no. Entonces creo que sí es necesario así como usted explica, que hay que memorizarlos para poderlos conocer y aprender. Ok, voy a ver si les puedo encontrar un link antes de subirles esta presentación. Se lo voy a anexar al final de la presentación, donde esté un listado de los verbos irregulares. Ok, entonces Y así, ¿cómo se así, llama? sí, dígame. Y en futuro eso sería después que aprendiéramos también. Ahorita solo es presente y pasado. En ese momento solo es presente y pasado, porque es lo que nos Ujú, está demandando la unidad, ¿verdad? ujú. En el participio me está preguntando usted. Ajá. Sí, Porque después me imagino yo que lo que sería de pueden aprender. hacer, sí, lo que pueden hacer, en el listado viene el presente, pasado y el participio, ¿ok? Entonces ustedes se pueden aprender las tres partes del verbo, o sea, el presente, pasado y el participio, y eso les va a ayudar cuando a ustedes se les explique ya cómo utilizar las oraciones con el participio. Entonces, eso viene más adelante, pero igual les voy a buscar el listado, se los voy a anexar con un link en una última slide, una última slide de la presentación, diapositiva, y ahí los pueden buscar, ahí van a estar todos. Ok. Okay. Bueno, ya que vimos
verbos regulares. Disculpe, Miss, solo disculpe que le interrumpa la clase. Entonces, Sí, dígame. hola, hola. Sí, sí. Hola. Sí, no, tal vez pues me imagino de que para cuando ya hablamos, como el compañero tenía la duda ahí, sobre el Ujú. futuro, solo se le antecede lo que es el will y el going to, y el verbo se mantiene en presente, me parece, Miss. Sí, exacto, pero creo que lo que Giovanni me estaba preguntando era porque en los listados vienen los verbos. Solamente, Miss. Ok, gracias, Walter. Vienen los 3 tiempos, vienen presente, pasado y participio. Entonces, a ustedes más adelante, creo que en el básico 3 viene más temas gramaticales. Entonces, por eso es que se les va explicando a ustedes poco a poco. Porque en el listado que yo les voy a enviar vienen los verbos en los 3 tiempos. ¿Ok? Entonces, hay una explicación cómo utilizarlos con el participio. Entonces, pero igual, si nosotros queremos referirnos a una acción en futuro, podemos utilizar el auxiliar will o podemos utilizar el going to. ¿Ok? Que recuerden, I will cook, yo voy a cocinar. Entonces ahí estamos ayudándole con ese auxiliar will, le estamos ayudando a ese verbo o le estamos ayudando a esa oración a dar a entender que la acción no la estamos realizando en el momento que estamos hablando. La acción no la realizamos en el pasado, sino que la acción va a ser realizada en un futuro. Puede ser un futuro cercano o un futuro ya un poco más lejos, perdón. Entonces, pero sí, igual tiene razón en esa parte. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el pasado simple con las questions, las preguntas. Vamos a ver, aquí necesito necesito brindarles una información acerca de este tema, del past simple con las questions. Tenemos que 2 tipos de preguntas. Tenemos el did you study and what did you learn. Tenemos con la WH words, ¿ok? Y tenemos solo con el auxiliar did. Question with helping verb, el verbo auxiliar, ¿ok? El helping verb son las questions cuando inician con el did, ¿verdad? El did que está indicando que esa acción está en pasado, o sea, ya pasó. Question with the helping verb. We use the helping verb did to make questions. It never changed, ¿ok? Utilizamos el verbo auxiliar did para hacer preguntas, nunca cambia. Entonces, una vez nosotros estamos utilizando un verbo auxiliar, hay que recordar eso. Cuando nosotros siempre utilizamos un verbo auxiliar, el verbo siempre va a ir en su forma base, ¿ok? El verbo que está indicando la acción que el sujeto está haciendo, en este caso work, que es trabajar, siempre va a ir en su forma base. ¿Por qué? Porque este verbo lo está auxiliando, es un verbo auxiliar, ¿ok? Está auxiliando, le está dando información de que esa acción ya pasó. Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Did she work yesterday? ¿Trabajó ella ayer? Entonces podemos utilizar o podemos hacer preguntas en el pasado utilizando el helping verb. ¿Ok? Y tenemos el question main verb. ¿Ok? Sorry. Tenemos question main verb, el verbo principal. Entonces, ¿tiene verbo principal? Sí. ¿Por qué? Porque ya tiene un helping verb. Y este helping verb está ayudando al verbo principal, es lo que les adelanté en la diapositiva anterior. Tenemos el go en su forma base y tenemos play, ¿ok? The main verb is base form, it doesn't change, ¿ok? El verbo principal está en su forma base, o sea, go and play, y nunca cambia. ¿Por qué? Porque está haciendo o le está ayudando más que todo el helping verb. Did you go out last night? ¿Saliste anoche? Did they play yesterday?
¿Jugaron ellos ayer? Entonces, igual, está indicando acción en el pasado, pero están siendo ayudados con el helping verb. El helping verb hace todo el trabajo ahí. Y el resto de la oración, ¿verdad? Last night, anoche y yesterday, ayer. Entonces, ahí está dando más información. Did you like it? ¿Te gustó? Yes, I did. Or no, did not. Or no, I didn't, ¿verdad? ¿Cómo contestar la short answer? If the question used did, the short answer used did. ¿Ok? Si en la pregunta utilizamos el did, ¿ok? A fuerza en la respuesta, vamos a tener que utilizar el did. Por ejemplo, yes, she did, or no, she didn't. Pues, dependiendo de la pregunta, ¿ok? We can use the short form didn't, but we can use a short form with positive sentence. Ok, hay que tener un cuidado en esto. Nosotros sabemos que podemos hacer una short form del did not, ¿verdad? Pero en las positivas nunca lo vamos a poder hacer de manera corta. Siempre lo vamos a utilizar en una long form. Solo en la negativa, cuando la respuesta sea negativa, ahí sí se puede utilizar el short form. Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. You have to make the questions, ok? Or you have to create the questions. Tienen que crear las preguntas. Yo tengo las respuestas, pero yo quiero que ustedes me digan la pregunta. La respuesta es yes, I did. Entonces, si utilizamos I did, utilizamos el did, es porque en la pregunta utilizamos el did, ¿verdad? Utilizamos un helping verb para hacer esa pregunta. Entonces, la respuesta es yes, I did. I watched the movie on Saturday. ¿Cómo sería esta pregunta? Porque dice, sí, lo hice. Yo vi la película el sábado. ¿Cómo sería la pregunta a esta respuesta? Did you watch the Superman movie on Saturday? Did you watch the movie? Very good. Did you watch the movie? ¿Viste la película? Entonces, si ven, estamos al inicio de la pregunta, estamos utilizando un helping verb. Entonces, como a fuerza, en la pregunta estamos utilizando un helping verb, en la respuesta también. ¿Ok? Lo podríamos dejar con yes, I did, sí lo hice, pero si ustedes quieren brindar más información que sí lo hicieron y cuándo lo hicieron, pueden agregarla. ¿Ok? I watched the movie on Saturday. Yo miré o yo vi la película el sábado. Ok, vienen más ejemplos para ustedes. Ahora, tenemos el when, una WH question, ¿ok? O una WH word. Sabemos que esa va a comenzar con un when, pero también necesita el verbo auxiliar did, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría esta pregunta? Dice, we left at midnight. Nosotros nos fuimos a medianoche. ¿Cómo nos quedaría? Hello. Sería así, Miss. When did you leave? When did you leave? Very good. Entonces, ven que cuando se utiliza una WH word, el when, lo único que cambia es que esa la agregamos al inicio, pero si ustedes ven, tenemos una oración o una pregunta. Si le quitamos el when, tenemos una pregunta con un helping verb, ¿verdad? Did you leave? Te fuiste. Pero hay que brindarle más, que nos
que sea más clara esa pregunta, entonces utilizamos una WH word. Sabemos qué significa when, ¿verdad? ¿Sí sabemos qué significa when? Sí, ¿Cuándo? habla de tiempo, ¿cuándo? De tiempo, ¿Cuándo? very good. Entonces, ven, utilizamos una WH word. Entonces, ¿Cuándo para como, referirse al tiempo de algún determinado? very good. Entonces, ven, al ¿A qué inicio hora de te la fuiste? pregunta, muy bien, exacto. Cuando queremos hacer una pregunta acerca de tiempo. Entonces, si ustedes ven, nosotros comenzamos la pregunta con una WH word, una palabra que con una WH. Entonces, pero también utilizamos el verbo, el helping verb, el verbo auxiliar. Entonces, cuando nosotros la pregunta la comenzamos con un verbo auxiliar, o sea, el did, vamos a contestar con el did, ¿ok? Pero cuando comenzamos con una WH word, no es necesario usarlo, o sea, no lo vamos a utilizar. Vamos a dar la información que nos están pidiendo. Entonces, when did you leave? ¿Cuándo se fueron? Estamos hablando en plural, ¿verdad? When did you leave? We left. Nosotros nos fuimos a medianoche. Ven que acá, como utilizamos una WH word, no utilizamos el did para responder. Entonces somos más directos. We left at midnight. Nosotros nos fuimos a medianoche. ¿Está claro esa parte? Bueno, me dicen si los confundo o no tienen algo ahí claro. Tenemos la respuesta. I called my mom. Yo llamé a mi mamá. ¿Qué significa esta W? Sí, yo al menos sí, Okay. yo, Sí, dígame, Walter. sí, ahí con la WH question creo que sí les voy entendiendo de que no vamos a necesitar utilizar el did para Okay. responder. Por ejemplo, en este pregunta que acaba de plasmar ahorita, pienso que la pregunta sería así: Who, who did you call? Who did call you? Who did you call? Okay. Who did you call? Very good. Así como lo dijo la primera opción. Pero en este ¿Quién? caso, ¿qué significa ese who? ¿Quién? No es quién. ¿A quién? ¿A Ajá. quién? We ¿A refer quién? who when we talk about a person or we need information about a person, ¿ok? Utilizamos el who cuando queremos saber información acerca de una persona. Por ejemplo, who did you call? ¿A quién llamaste? Entonces la respuesta sería I called my mom. Yo llamé a mi mamá. Ven que como comenzamos con una WH word, no necesitamos el did en la respuesta. Entonces tenemos acá, viene un practice, déjenme, entonces está claro esta parte cuando comenzamos con el did y cuando comenzamos con una WH word. Claro, Miss. Ok, very good. Voy a abrir la presentación, la practice time, lo del practice time para que lo podamos hacer. Ok, just to be like more clear. Solo para hacer, es como un mini game, ¿ok? Voy a compartir pantalla con ustedes. Espero que mi computer no se ponga freeze, ¿ok? No se freeze. Ok, aquí quiero explicarles que aquí está explicando que es la misma regla, perdón. Las grammar rules en esta parte de acá. Dice, remember, use did and the verb, but don't change the verb to the past. Cuando queremos utilizar el verbo auxiliar did, lo usamos, pero el verbo no cambia al pasado. Be careful. We use add time words at the end. Nosotros usualmente agregamos palabras de tiempo al final. Las palabras del tiempo dan más información de cuándo se efectuó esa acción. Por ejemplo, yesterday, que significa ayer.
tenemos last night, anoche, last week, la semana pasada. ¿Ok? Esas time words usualmente nos dan más información. Entonces, aquí viene este game, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en este game? Creo que ahí está. Ok, ¿qué vamos a hacer? Nos va a medir el tiempo y tenemos las opciones. Ustedes tienen que decirme cuál necesito poner primero, cuál necesito elegir. Ok. El tiempo está corriendo. Ven que la oración se hizo sola porque el tiempo está corriendo, ¿ok? Dice, bad luck. Vamos a ver la Sí, segunda. se hizo correcto. Yes. Ok. ¿Cuál sería la segunda? A ver, Mm. comenzamos con un where, ¿verdad? Porque tenemos una WH word. ¿Cuál sería la que sigue? Did Did you Where did you go last summer? last summer? last summer? Bueno, se terminó de completar sola. Dice bad luck. Tenemos que ser un poquito más rápidos, ¿ok? Next one. Who did you Who did you? go on holiday week? Ok, dice who did you go? Ni lo alcancé a leer bien. Ok. Vamos, ahora comenzamos con el helping verb. Sería how did. No, Did. you did. Did you? You have a good time. A good time. Very good. Tenemos que ser un poquito más rápido. Ven en esta parte de acá, está corriendo el tiempo. Tienen solo 16 segundos. What What the weather like? the weather like? What was the weather like? ¿Cómo estaba el clima? Ok. Did you go Tenemos by train? You go by train. you go by train. Very good. Solo nos dan 20 segundos para completarla. When did you The seat belt. When did you? The see seat belt. the film? Ok, ¿dónde viste la película? Ok, vamos a ver. Comenzamos con un helping verb. Did you go to party last year? Did you go to Paris last year? ¿Fuiste a París el año pasado? Ok. Did you watch last night's TV? Last night TV You watch last night. last night TV? TV last night. TV last night. ¿Viste televisión anoche? Ok. Did you see Did your you- friend? Did you see your friend last night? Yesterday? Did you see your friend? Frank, you yesterday. Ok. Dice great score. You score 8 out of 10. ¿Por qué? Porque las primeras dos el tiempo corrió, ¿verdad? 8 out of 10, ¿ok? Entonces digamos que las primeras dos fue porque las perdimos, pero igual las 8 que ustedes que estuvieron organizándolas, pues estuvieron correctas. Entonces viene uno similar en esta parte de acá, pero en este caso no va a correr el tiempo, ¿ok? So, can you put these words into the correct order? ¿Pueden ayudarme a ponerlas en el orden correcto? So, tenemos acá las opciones y las vamos a acomodar en estos cuadros en blanco. Did you? Did You? Did you? you? Quiero ver. Did you have a nice weekend? weekend? Did you have, very good, A nice weekend. nice
¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Did you have a nice weekend? ¿Tuviste un buen fin de semana? Very good. ¿Tuviste un buen fin de semana? We have number 2. Tenemos estas opciones. What do you do? What did Did you do? do? Very good. Mm. Do you Where did you go? Where did you go? Very good. Acordémonos que las WH words siempre van a ir al inicio. Si tenemos un verbo auxiliar y en las opciones tenemos una WH word, siempre la WH word va a ir al inicio, ¿verdad? Ok. How do you get there? How How did you get there? Did you did- get there? ¿Qué significará esta pregunta? How did you get there? ¿Cómo llegaste ahí? Muy bien. ¿Cómo llegaste ahí? Did you have fun? Did you have fun? ¿Qué significará esa? Did Fun. you have fun? ¿Te divertiste? Te divertiste. Very good. So we have this one. Did you go motorbike? Did you go on a motorbike? Teníamos un article, ¿verdad? Did you go on a Sí. motorbike? Ok, nos faltan 3. Why didn't you like the film? Why didn't you like the film? Why didn't you like the film? Ok, vamos a ver. Number 2. Esta es más larga, miren. What did Ok, what did did podemos You poner algo más aquí, porque vean las opciones que tenemos. you What you do? what Bueno, time did you go to bed on Saturday? What time Did what you time go did to bed? you what time did you go to bed bed on on Saturday? Saturday? Right? Is that correct? What time did you go to bed on Saturday? What time did you go to bed? ¿Podemos pasar? Are you sure is that correct? Yes, right? Miss, What una time did you go consulta. to bed? Yes. Y para responder a esa pregunta ahí sería, por ejemplo, decimos at 9 o'clock o at 9 p.m. O sea, sería así como un poquito más directa la respuesta, o sin utilizar el did. Sí, no podemos, no podemos utilizar podemos dar una respuesta muy directa, como a las 9, at Porque night. si yo, por ejemplo, digo, estaría incorrecto si yo digo, I did go at 10 p.m. No estaría correcta la respuesta. ¿Va? Podría ser I went, ok, este es el verbo irregular en pasado de go. I went to bed. I went to bed. At 9 o'clock. Ok, a las 9. I went to bed, me fui a la cama. At 9 o'clock. Podemos responder así, Miss. o podemos decir at 9 o'clock, solo dar la hora, de una forma más rápida, ¿verdad? Sin tantas ¿ok? Ok, Miss, gracias. Ok, vamos a pasar.
Ok. Solo nos falta este. This is the last one. Do you? No, ¿cómo se llama? Did you? Did you? Do. Do. Ese es el verbo hacer, ¿verdad? Your English Your English homework. Homework. Very good. Did you Home- do your English homework? Homework. Entonces Homework. sería, ¿hiciste tu tarea de inglés? Did you do your English homework? Okay. Did you? ¿Lo hicieron? Ok, very good. Terminamos ahí. No, I ¿Hicieron? didn't. No, you Yes. didn't. Very good. Respondemos con el verbo auxiliar, ¿verdad? Porque la pregunta es con el did. Very good. Sería no, I didn't o yes, I did. Yes, I did. Ok, entonces eso es una pequeña práctica que hicimos. Espero les haya gustado, ¿verdad? Es un poco ya más diferente, ya como con juegos ahí. La del tiempo ahí fue un poco tricky, ¿verdad? Porque al principio se perdieron las dos primeras. Entonces, pero sí, llevan un buen manejo de ese tema, de hacer preguntas en el pasado simple. Voy a compartir pantalla con ustedes rapidito. Y nosotros estamos trabajando en los temas de la unidad number 6. Interesting people, gente interesante. ¿Ok? Interesting people. ¿Qué es lo que significa? Que ustedes tendrían que estar trabajando en Unit 6. ¿Ok? Según, pues, el programa, ¿verdad? So, we have past simple y regular verbs. Creo que en este caso, ustedes tendrían que practicar los verbos para poder hacer esta práctica. Porque es muy diferente, ¿verdad? Los verbos cambian por completo y lo que ustedes tienen que hacer es memorizar los verbos en presente y en pasado. Entonces, no es como los regulares, que los regulares ustedes ponían en práctica las reglas que se les habían brindado. Vamos a tratar de hacer este tema. Les voy a ayudar acá. Ok. Aquí viene una pequeña explicación. En el C explanation, esperen que cargue ahí rapidito. Con lento esa plataforma. Esta semana, bueno, este fin de semana, entre sábado, domingo y lunes, la plataforma se puso súper lenta. No sé si alguien de ustedes entró a trabajar en esos días. Bueno, que mi conexión dice que está inestable en este momento. Sí, he estado fallando. Es que el Inter también. Sí, es por el internet. Ok, aquí viene una serie de verbos, ok. Tenemos el verbo come, do, drink, eat, find, get, drive, go, have, hear, know, live, meet, put, read, say, sell, sit, sleep, speak, take, tell, think, understand, wear, write. ¿Ok? Todos esos que les mencioné, los que les voy a encerrar acá. Uy, espérenme. Eso sí. Estos. Son en Este de presente. esta línea y este de esta línea son en presentes. Los que están a la par son en pasado. ¿Ok? No entendía yo eso. Son en pasado. Entonces, ven como que aquí no muestra ninguna regla. Miren lo que les dice la explicación. Some verbs have irregular form. Algunos verbos tienen forma irregulares. In the past simple, en el pasado simple. You will have to learn them by heart. Ustedes tienen que aprenderlo por ustedes mismos, ¿ok? Porque ustedes quieren aprenderlo. No tienen que seguir ninguna regla, solo memorize them, memorizarlos, ¿ok?
estas listas, déjenme, las que están encerradas ahí, son algunos de los verbos más frecuentes, o sea, los más utilizados, los que ustedes van a utilizar casi siempre o que tienen que tener en su vocabulario. Por el verbo do, que es hacer, drink, beber, eat, comer, find, encontrar, get, obtener, drive, manejar. También tenemos el verbo read, que es leer, que está en este otro lado. Vamos a ver qué otro no les mostré en la presentación. Think, que es el verbo pensar. Tenemos el verbo también sleep, que es dormir. Entonces, si ustedes se ponen a ver esos verbos, son como los más comunes, hasta en el español, el verbo leer, el dormir, pensar, todo eso lo decimos a cada rato, utilizamos ese verbo. Entonces, son iguales en el inglés. Hay una serie de verbos frecuentes de los que se repiten a menudo. Entonces, son los que ustedes se tienen que aprender, que tienen que memorizar. Entonces, aquí les da unos ejemplos y estos verbos son los que van a utilizar también en las actividades que vienen a continuación. Ok, dice, hey, where is Harry homeless? ¿Dónde está Harry? He is in the hospital. His leg last week. Él rompió su pierna la semana pasada. Entonces, si ven, tenemos broke, break, broken, and break. Break it. This one? Yes. No. No. Broke. Broke. Very good. It's broke. It's broke. Entonces, si ven, nosotros si sabemos que el verbo romper es break y en pasado es broke, o sea, si ya nosotros lo practicamos y lo memorizamos, o sea, nosotros lo vamos a saber más rápido, ¿verdad? Vamos a saber utilizarlos. Number 2. I'm hungry. Estoy hambriento. What did you bring to eat? ¿Qué trajiste para comer? Y tenemos esas 4 opciones. Entonces, ¿cómo saber cuál es el verbo bring en pasado? ¿Cuál sería? Broke. Brought, ¿verdad? I brought some pizza and 2 cans of soda. Yo traje algunas pizzas y 2 latas de soda. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ustedes van a saber utilizarlos cuando ustedes practican los verbos irregulares en pasado, o sea, los verbos que cambian por completo. Dice, everyone was angry because I the ball and we lost the game. ¿Cuál sería? Necesitamos un verbo auxiliar ahí. Ya te tomaste la pastilla. ¿O no necesitamos un verbo auxiliar? Porque vean, dice, todo el mundo está enojado porque no atrapé la pelota y perdimos el juego. I didn't catch sería. I didn't catch, no atrapé la pelota. Very good. Entonces, para saber utilizar, para saber nosotros cómo resolver los ejercicios, no nos vamos a ir solo a buscar el verbo irregular, ¿verdad? Tenemos que leer toda la oración, a ver si eso necesita un verbo auxiliar, si eso está en negativo y siempre en pasado o está en una oración positiva. Okay, number 4. Which cat did you choose? ¿Qué gato escogiste? That gray one. Yo escogí. ¿Cuál sería? Shoes. This one. Yeah. Digo sí. Yes. Very good. Vamos a ver, Walter, ¿usted ha practicado los verbos? ¿O quién me está respondiendo? Sí, Walter es que me está respondiendo Giovanni. Es que Giovanni tiene el micrófono abierto. Ah, No, sí, Walter vi es, que ¿verdad? estaba ahí como que un tiempo me los estaba memorizando. Ok.
Ok, what was that loud noise, Tommy? ¿Qué fue ese ruido tan fuerte, Tommy? Anything, mom. Dice, no hice nada, mamá. ¿Cuál sería? Entonces estamos hablando de una oración en negativo, diciendo que él no hizo nada, pero siempre en el pasado. I didn't do nothing. I didn't do anything en ese caso, ¿verdad? Ah, anything, sorry. Porque sigue ahí. Anything. Pensé que era yo, Néstor, que me estaba respondiendo porque vi el micrófono abierto, pero no, esa es la voz de Walter. Dije. Ok. What's wrong? ¿Qué está mal? Dice, too much. Entonces tenemos el verbo eat en diferentes opciones, pero como digo, que comí mucho. I eat too much. I ate, very good. I ate too much. Number 7. Tell me what happened. Dime qué pasó. I yesterday and hurt my ankle. Yo me caí ayer. I fell. Felt, very good. Papa. Yo me caí ayer. Felt. No. Es que algo se produce en las pronunciaciones, pero está fair y felt. ¿Ves? The second one. Felt. Very good. Le escuché felt. Yo me quedé así como. Okay, number 8. Ted, meet Bob and Janet. Conoce a Bob y Janet. They in yesterday from New York. Hello, nice to meet you. Tenemos el verbo fly, que es volar. Pero ¿cuál sería el verbo correcto para utilizarlo ahí? Flew. Flew. Uh-huh. Flew. They flew, ellos volaron aquí, vinieron aquí, ayer de Nueva York. Number 9. Oh, I'm so tired. Estoy bien cansada. Why? I studied until late last night. Estudié hasta tarde anoche. I attest today. El verbo tener. Has. I had. Has? No, the second one. I had. Yo tuve un examen hoy. Okay. Okay, the last one. Vamos a ver. Dice, I'm working for Ron Perez now. Okay, estoy trabajando para Ron Pérez. Many years ago, he has a computer company, doesn't he? Yes, he does. Yo lo conozco hace muchos años. O yo lo conocí hace muchos años. I did know. I did know. Uh-huh. You sure? We can try it. We can try it. No. No. Vean primero las opciones que tenemos. I knew him. Yes. I knew him many years ago. Okay. No estamos utilizando el verbo auxiliar did porque no estamos respondiendo ni una pregunta, ¿verdad? So, ustedes ven. Yes. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? I knew him many years ago. Ok, llegamos al final de la práctica de la plataforma. Quiero que vean esa parte. El doesn't he. ¿Ustedes alguna vez lo habían visto? Así, una pregunta que al final lleve el doesn't he. Yo hasta ahora lo veo. ¿O es nuevo para ustedes eso? Eso se llaman tag
questions, ¿ok? Esa es una task question, es como que no es así. Ujú. Ajá, es como dice, he has a computer company, doesn't he? ¿No la tiene o no es así? O como al final nosotros decimos como verdad. ¿Ok? Como para asegurarnos que esa información es correcta. Entonces, este tema es el que nosotros vamos a abordar el día viernes, ¿ok? Yo ya tengo la presentación lista para ese tema. O sea que ese al final es como que, ¿cómo se llama? Esté terminando la pregunta o cómo. Es como que yo le diga como él tiene una compañía de computadora, ¿verdad? Entonces estoy esperando que me aseguren esa información, ¿ok? Para eso utilizamos las tag questions, para que la persona que me va a responder me asegure si es verdad o no es verdad la información que yo estoy diciendo, porque, bueno, aquí en la pregunta dice, él tiene una compañía de computadoras, entonces eso es lo que yo sé, ¿verdad? Pero no sé si es correcto o no, entonces yo le estoy preguntando a la otra persona como, ¿verdad que sí? Y la persona pues me va a brindar la información correcta, si la tiene o no la tiene. Y ven la respuesta, dice, yes, he does. ¿Ok? Sí la tiene, he does. ¿Ok? Entonces, pero ahorita no se enfocan mucho en esta question. Viene la información, la explicación el día viernes para las tag questions. No está nada complicado, es igual solo seguir unas 2 reglecillas que hay ahí, que seguir, y ahí va todo. Entonces, para hacerlo de el test, ustedes ahí sí tendrían que practicar los verbos irregulares, perdón, ¿ok? Ahí ustedes sí los tendrían que practicar porque igual los van a seguir, bueno, los van a tener que seguir usando, ¿ok? Dice, hi Sue, I went shopping today, fui de compras hoy. I some beautiful clothes, ¿ok? El verbo comprar en pasado, ¿cuál sería? Entonces, si ustedes necesitan saber cuál es ese verbo en pasado, ¿cómo lo van a saber? Practicing, ¿ok? Práctica, práctica, práctica. Memorizing the verb. You have to memorize them. Tienen que memorizarlos, ¿ok? Entonces, si ustedes ven en la práctica, ustedes ahí encuentran en el C explanation, ahí encuentran los verbos y eso se los pueden comenzar a aprender. ¿Son cuántos más o menos? Es una buena cantidad de verbos ahí. Déjenme cargarlos. Vamos a ver cuántos hay. Around 25. Alrededor de 25 hay acá. ¿Ok? Entonces ustedes pueden comenzar a practicar estos verbos. ¿Ok? Estos son los más frecuentes, los que se usan a menudo. Entonces pueden comenzar a practicar estos y voy a buscarles la lista after this class, después de la clase, para, al solo terminar la clase, busco la lista, la anexo en la última diapositiva y les subo la clase a la plataforma. Entonces, ¿está claro la parte de los irregular verbs y de questions y las preguntas con el pasado simple? Sí, Miss. Ok, very good. Entonces, por favor, ya que está la mayoría, bueno, no la mayoría, pero ya hay más conectados, solo quiero pedirles de favor un poquitito más de compromiso en el trabajo en la plataforma. Ok, yo agradezco, yo sé que cada uno de ustedes tiene pues responsabilidades, ¿verdad? Ustedes trabajan, algunos estudian, entonces y por ese caso ustedes no pueden avanzar. Pero en la noche ustedes que se pongan una media hora, una hora a trabajar en la plataforma o en algún momento libre, pues se vería un poquito más el avance, ¿ok? Solamente pedirles eso, recordar que terminamos en el 13 de noviembre. Alrededor de 2 semanas y media. 2 semanas y media tenemos para terminar. Entonces, en esas 2 semanas y media tendríamos que asignar exámenes de medio curso y asignar exámenes finales. ¿Ok?
Y a los que no han comentado el foro, lo volví a activar porque se había desactivado. No es que yo lo desactivé, sino que el tiempo se venció, ¿verdad? Entonces lo volví a activar para aquellos que aún no lo han hecho. Recuerden que es una nota extra. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ya en general. No, bueno, yo tal vez he sido un poco irresponsable también en el uso de la plataforma, pero le prometo que ya mañana le voy a dedicar tiempo a la plataforma y hacerlo la respuesta esa que tiene el puntaje extra, el trabajo este. Okay. ¿De acuerdo? Ok, también les quería decir otra cosa. Vamos a hacerle el trabajo un poquito más fácil a coordinación, ¿verdad? Yo sé que todos están interesados en seguir en el básico 3. Entonces, yo voy a estar recibiendo las fichas, ¿ok? Las fichas de inscripción para el básico 3. Cuando ustedes llenen la ficha de inscripción para básico 3, que es la misma que ustedes llenaron para básico 2, ustedes me la envían a un mensaje privado, a WhatsApp, con su nombre en el documento, ¿verdad? Porque a mí así se me hace más fácil, solo la descargo y los pongo en un documento y así mando a coordinación ya todo una carpeta con todos sus documentos y así el siguiente nivel se abre más, o sea, en menos tiempo, pues, porque a veces se tarda en comenzar cursos, a veces se tardan unas semanas más, porque aún se está esperando información de los participantes, que a veces no envían la ficha a tiempo o a veces se pierde la ficha entre tantos correos que caen, a veces se pierden. Entonces, vamos a facilitar un poquito el trabajo de coordinación en ese aspecto y los que deseen de corazón seguir en el básico 3, no sé quién va a ser su teacher en el básico 3, pero los que de verdad deseen de corazón seguir pueden ir llenando ya la ficha, ¿ok? La ficha de inscripción ya firmada al final, con la fecha ahí a la par de cuando la firmaron y la hacen en un documento en PDF y me la envían. Y yo hago llegar esas fichas cuando ya las tenga todas listas, ¿verdad? Y así se comunican con ustedes más rápido. El curso del básico 3 va a iniciar más rápido aún. No sé si estamos de acuerdo ahí. De acuerdo, Miss, me parece muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta así en general que alguien quiera hacer? Solo los verbos están en la plataforma o los va a subir. La presentación que les pasé el día de hoy, la voy a subir en un mensaje, la pueden encontrar en esa parte de acá donde dice inbox. Entonces, como nombre va a llevar irregular verbs, va a ir toda la presentación del día de hoy y en la última diapositiva, ahí les voy a poner el link para que ustedes puedan dirigirse a la página donde está el listado de verbos irregulares. Ok, gracias. Ok. Entonces, Gracias, Miss. cuando terminemos la clase, me encargo de buscar el link, lo anexo y les mando la información. ¿Hay alguna otra pregunta? No, solo agradecerle, Miss, su tiempo, su espacio, de que tenemos paciencia, estarnos explicando ahí en sus clases. No, ya saben, para mí es un placer, Bruna. Igual yo sé que ustedes trabajan muy bien, pues estuve con ustedes en el básico 1, son un grupo muy bueno, la verdad, y pues también agradecerles por seguir aquí con nosotros en este curso. Me solo la pregunta, en el presencial, ¿cómo va a ser el proceso ese? Fíjense que en el presencial es un cupo límite de 10 estudiantes. No sé si todos son de Usulután acá, porque yo la vez pasada me llevé la sorpresa. Bueno, tengo otro grupo que algunos son de Morazán. Bueno, Josué me comentó que era de allá por, no sé si voy a mencionar mal, Josué, pero por Chalatenango, más o menos así, no me acuerdo, pero me dijo un lugar bien lejos y yo me quedé así. Ahí descubrí que todos mis alumnos no son de aquí cerca. Entonces, el curso presencial se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Academia Internacional, con la sede aquí en Usulután. Entonces, no sé si es de acá de Usulután usted. Santiago de María.
Santiago María, pero le queda algo cerca, ¿verdad? Entonces, ok, creo que eso, nosotros le damos la información de la secretaria, ¿verdad? Se comunica con la secretaria, se tiene que llenar la ficha. No sé si es la misma ficha, ahí sí le voy a fallar, no sé si es la misma ficha, pero el curso presencial, pues creo que es de lunes a viernes, si no tengo mala información. Pero sí tendría que llegar hasta las instalaciones y creo que es un diferente proceso el que estamos teniendo en virtual, ¿verdad? Creo que a ustedes se les explicaría de diferente manera y en el presencial. No sé si es que les dan menos semanas para trabajar, pero sí es un límite de 10 personas, eso sí lo sé. Pero igual, cuando alguien está interesado en el presencial, les mandamos el número de marketing. En el número de marketing ahí pueden hacer la inscripción. El número de marketing se lo voy a enviar en este momento aquí en un chat. Déjenme, se los dejo acá. Se los voy a enviar rapidito para los que son de cerca y para los que son de cerca y digamos quieren por el presencial, ¿verdad? Entonces, déjenme se los pongo rapidito. El número de marketing es el 70 el 70690465. Perdón, Miss, ese curso presencial, ¿de qué se trata? Es el mismo este que te estamos teniendo en línea. Ok. Las clases son presenciales, los horarios son de lunes a viernes de 7 a 9, ¿ok? Son modalidades presenciales. Y pues van a tener que pasar ahí, ¿verdad? Entonces, ya ahí pues depende mucho de que la disponibilidad del horario que cada uno tenga, porque recuerden que en el online, pues a ustedes se les acomodan las clases según la disponibilidad que tienen, por eso se hace como una encuesta, qué horas y qué días ustedes están disponibles. Entonces, no se puede llegar a un acuerdo con todos, ¿verdad? Pero los días que la mayoría tiene disponibles, pues así se calendarizan las clases. Entonces, ya en el presencial, pues ustedes tienen que acomodar su horario al horario que esté ya establecido para las presenciales. No sé si está ahí un poco claro esa parte. Sí, Miss, gracias. Gracias, Miss. Sí, yo no puedo Ok, ahí definitivamente participar en los bueno. presenciales, soy de lejos. Ok. Para eso aquí siempre van a seguir los en línea, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes ya están enterados que ya se habilitó hasta un curso de avanzado. Ok, ya están. Teníamos el grupo de básico. Teníamos el grupo de básico, que son 3 niveles, básico 1, básico 2 y básico 3. Una vez ustedes finalicen el básico 3, se van a poder inscribir al intermedio 1, luego intermedio 2 y luego intermedio 3. Después del intermedio está el grupo de avanzado. Entonces ya se habilitó un nuevo nivel para la academia para que ustedes se les pueda brindar ya los niveles ya completos, ya siempre en la modalidad en línea, ¿verdad? Entonces espero escuchar de ustedes de que lleguen hasta el avanzado, de verdad. Espero que sigan. Espero que sigan Enterado, hasta. Miss, yo me pondré las pilas y trataré de llegar hasta el avanzado. Ok, muy bien. Espero ver sus avances también en lo que resta de esta semana en la plataforma. Ya, mañana me pongo las pilas, Miss, lo prometo. Bueno, eso espero. Bueno, entonces si no hay más preguntas, finalizamos. Igual si durante su proceso de trabajo en la plataforma les surge alguna duda, si no contesto yo, puede contestar la coordinadora ahí, pero siempre van a tener a alguien que les ayude. Nos vemos, o bueno, escuchamos más bien
el día viernes, ¿verdad? A la misma hora. Pueden utilizar el mismo link para entrar a la reunión. Ok. ¿Ok? Enterado, Miss, gracias. Ok, Gracias. bueno, pasen feliz Gracias. noche. Muy amable, gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches.